buenas tardes, días o noche. Mi nombre es Gwendolyn Morales Estrada y como anteriormente se dijo en la intro, en este video voy a hablar sobre el condicionamiento clásico, que me voy a especializar más en el lado de miedos y temores en el proyecto del pequeño Albert, que este fue un proyecto que tuvo realizado por el psicólogo John Watson, que voy a estar explicando más adelante. Primeramente, quiero explicar antes que es súper importante y clave para el resto del video, que es hablar sobre el significado de conductismo, ya que el conductismo se relacionó, bueno, fue parte de los proyectos del condicionamiento clásico. Así que, ¿qué es el conductismo? Bueno, el conductismo es una corriente de la psicología que define el empleo de procedimientos estrictamente para estudiar la conducta observable. Esto básicamente, en pocas palabras, se resumió en estímulo-respuesta. Y esto lo vamos a ver durante el resto del video, ya que de eso se tratan los proyectos que quisieron realizar para el condicionamiento clásico. Entonces, ahora sí, ya como tal, explicar qué es el condicionamiento clásico. El condicionamiento respondiente, modelo de estímulo-respuesta, como lo dije anteriormente, sobre el conductismo o de aprendizaje. Son asociaciones, es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Iván Pavlov. Bueno, ¿quién es Iván Pavlov? Antes que nada, porque pues hay que conocerlo, hay que saber quién fue. Bueno, Iván Pavlov fue un filósofo ruso muy conocido durante su tiempo. Él creó el condicionamiento clásico como tal. Ganó el premio Nobel en el año de 1909 de Medicina y Fisiología. Esto principalmente por experimentar con los perros, que básicamente este experimento es del que vamos a hablar a continuación, que fue lo que lo realizó Iván Pavlov para demostrar el condicionamiento clásico. Bueno, ahora sí, el condicionamiento clásico, Pavlov lo relacionó en unos estudios de Pavlov sobre el condicionamiento clásico. Se desarrollaron de la siguiente manera. Estos son puntos súper importantes porque se van a hablar durante el resto del video y para que sea mucho más entendible, es sobre estímulo incondicionado, estímulo neutral, estímulo condicionado, respuesta incondicionada y respuesta condicionada. Esto se muestra una explicación mucho más entendible que ya se hacen los estímulos respuestas que mencioné anteriormente. Por decir, el estímulo incondicionado viene siendo la comida. ¿Y cuál es su respuesta incondicionada? Es la salivación del perro. Entonces buscaron su estímulo neutral, que no le causara pues nada, la verdad, que fue un diapasón o una campana, que al momento de sonarla, su respuesta no condicionada era normal, neutra. Entonces relacionaron la comida con el diapasón o la campana para ver si se podía asociar y para ver si tendría una respuesta condicionada. Entonces, primeramente, pues como el animal ya sabía que al ver la comida, bueno, no sabía, la verdad él salivaba, lo que se demostró de su respuesta incondicionada. Entonces, después del condicionamiento, se suena el diapasón y ahora sí el perro salivaba. Y esto fue prácticamente lo que se quiso demostrar con el condicionamiento clásico. Pero del que vamos a hablar más específicamente es sobre el proyecto del pequeño Albert. Este fue un proyecto muy controversial en sus épocas del siglo XX porque pues sí causó gran revuelo en cómo pudo demostrar John Watson los miedos y los temores que se podían aprender. Entonces vamos a ver si esto lo demostró o no. Bueno, primeramente, ¿quién fue John Watson? John Watson fue un psicólogo estadounidense importante en el siglo XX, como mencionamos anteriormente. También creó la teoría científica conductista y fue uno de los principales padres del conductismo y para el condicionamiento clásico. Bueno, él comenzó a experimentar y lo que quiso hacer es buscar a personas que pues no tuvieran tanta experiencia, por así decirlo. Entonces él experimentó con niños hasta que por fin encontró al pequeño Albert.
El pequeño Albert es un niño de 8 meses que fue cuando lo conoció John Watson para querer realizar este proyecto. Entonces, él principalmente lo que quería demostrar es que si los temores se aprendían o ya se nacían. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ahora sí relacionar su estímulo-respuesta de cómo se hizo esta práctica en el bebé, el pequeñito Albert de apenas 11 meses. John Watson fue primero buscando la debilidad del niño y la encontró y se va a explicar a continuación. Bueno, aquí primero se hace su estímulo neutral, que viene siendo una pequeña ratita, que al momento de mostrárselo al pequeño Albert, tiene una respuesta condicionada. La verdad no le temía, se sentía cómodo con el pequeño roedor. Entonces quiso ver qué es lo que le asustaba al pequeño Albert. Entonces encontró un estímulo incondicionado que fue un sonido que esto se causó por una vara de acero o un palo de plomo. Él en un momento de realizar un golpe que le causaba un temor al pequeño Albert, que su respuesta incondicionada, que él le temía, le tenía miedo, le causaba temor. Entonces ahí fue cuando John Watson encontró la debilidad del pequeño Albert para poder demostrar si le podía tener miedo a otra cosa. Entonces lo que él hizo fue juntar el ratón con el sonido para que él pudiera ver si le podría temer al animal. Entonces, esto prácticamente sí se demostró. Su estímulo condicionado fue el roedor, el ratón. ¿Y cuál fue la respuesta condicionada del pequeño Albert? Lloró, le temió. Entonces, esto fue prácticamente demostrado que los miedos se aprenden y fue principalmente lo que quiso hacer John Watson. Pero pongámonos a pensar, la verdad, no fue nada ético hacer este experimento. Fue un pequeño niño que le empezaron a dar temor pequeñas cosas y pues la verdad no está bien porque le mostraron ya no solamente era un miedo hacia un ratón, sino que ya le tenía miedo a los conejos o a todo animal que se pareciera al ratón, que estuviera peludo, él le tenía miedo. Y se dice que hasta le tuvo miedo a Papá Noel. Bueno, entonces algo súper importante que mencionar es que una fuente en el año del 2009 pues dio una investigación donde este pequeño Albert, su verdadero nombre era Douglas Merritt, que murió a los 6 años a causa de hidrocefalia, que fue posiblemente derivada de una infección de meningitis. Entonces, no se pudo demostrar en cierto grado si a una edad más alta siguió continuando con estos miedos o se pudo quitar o no. Entonces, pues sí es muy lamentable el fin que tuvo este pequeño Albert, que actualmente, pero pues John Watson demostró lo que quería, que los miedos y los temores se podían aprender mediante el condicionamiento clásico, estímulo, respuesta. Entonces, ahora por último, aquí están mis citas. Y por mi parte es todo y espero que te haya gustado este video. Gracias.